Buenas tardes, compañeros. En este momento inicio mi presentación del Museo Guggenheim de Bilbao. Mi nombre es Daniela Son. El artista que yo elegí se llama Clifford Steele. La obra no tiene título. La técnica es óleo y es de 1964. Sus dimensiones son 2 metros 74 centímetros y 2 metros 36 centímetros. Aquí podemos ver la obra en su totalidad y al lado podemos ver un leve zoom de la obra. También les cuento que Clifford Steele no nombraba ninguna de sus obras porque él no quería que ninguna cosa hiciera alusión o interfiriera con el espectador para que el espectador pudiera encontrarse a sí mismo frente a la obra. Entonces, hablamos un poco de la biografía de Clifford Steele y podemos decir que él era estadounidense, nació en 1904, murió en 1980, fue profesor y máster en arte, fue parte de la Escuela de Nueva York, fue parte del movimiento de expresionismo abstracto. Sus obras son mayoría de pintura y dibujo. Se retira en 1961 del mercado o de la parte famosa del movimiento y se va a Maryland. Y en 1979, este año es muy importante porque el Met le hace una exposición y al año siguiente él muere. Todo su legado se encuentra en el museo que lleva su nombre. Este es un poco de su obra. Aquí empieza la figuración, luego la desfiguración hasta llegar a la abstracción y aquí lo vemos a él. Aquí tenemos un poco del museo. Este es el museo de Clifford Steele en Denver, Colorado, y existe un tour virtual al que podemos accesar vía internet. Em, También tenemos a ciertos contemporáneos que estaban con él, se llaman William Kunin, Rothko, Pollock, Newman, Mitchell, Lewis y Krasner. Todos ellos eran parte del expresionismo abstracto, pero Clifford Steele nos dice que su trabajo no era influenciado por nadie, porque cada uno tenía y estaba estudiando una parte diferente de abstracción y de cómo expresar sus sentimientos. En el análisis formal tenemos aquí que su pincelada era con espátula, que tenemos varios vacíos de luz y que esto nos hace una metáfora a la luz y la vida, la muerte y la lucha humana interior. No utilizaba colores tradicionalmente estéticos o bonitos. La textura de la obra es accidental. Su composición es libre, aunque mayormente vertical, y hay una libre interpretación para esta obra, que es lo que quiere el autor. Aquí en la frase tenemos que él nunca quiso que el color fuera color, que la textura fuera textura o que las formas fueran formas. Todo lo que él quería era que todo se uniera en un espíritu vivo que llegara a cada uno de nosotros. Y después de esto también tenemos el análisis temático, donde hablamos de que no existe un tema, el autor no propone un tema, pero sí específicamente todas sus obras llegan a hablar de la espiritualidad, de la vida, de la muerte y también que dentro de cada pintura emerge la vida y la muerte como un fuego que nos lleva a nuestra propia revelación del inconsciente o de nuestro espíritu. Un poco de la conceptualización de esta obra es que esta obra nace después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, es parte del expresionismo abstracto y que Clifford Steele fue parte de las personas que estudiaban los campos de color y del arte sublime metafísico, donde cada uno de los artistas expresaban lo que ellos sentían sin que esto fuera figurativo o requiriera de palabras, era indescriptible. Avanzo para contarles un poco más de las características del expresionismo abstracto. Notamos que no hay figuración, la escala es monumental. Ellos pintaban hasta el último rincón del lienzo. Existe mucho movimiento y dinamismo en su pincelada. En la técnica encontramos el óleo y la unión de otras técnicas, pero en Clifford Steele específicamente solamente el óleo, y que siempre hay mucha expresión personal de los sentimientos del autor.
Les tenía un video para que nosotros pudiéramos entender esta frase de Clifford Steele donde dice que me es intolerable que me detenga el borde del lienzo. Y aquí voy a pasarme a un video para enseñarles un poco la monumentalidad de las obras. Podemos ver el espacio de trabajo debe ser muy grande, las mesas deben ser muy grandes. Aquí en este rollo se encuentran las pinturas que van a curar, que van a tomarle fotos y poco a poco vemos cómo las desenrollan, las suben, les toman fotos y además también las ponen por detrás porque Clifford Steele ponía muchas de sus notas de cómo sentía y de cómo hizo las obras detrás de los lienzos. Y así me devuelvo un poco a la presentación. Este mismo video lo podemos encontrar en el canal de YouTube del Museo de Clifford Steele. Devolviéndome a la presentación, entonces les hablo un poco de lo que yo siento de mi crítica personal frente a la obra de Clifford Steele. Y entonces, me gusta mucho el estilo de Clifford Steele desde Pictórico 4, lo descubrí, lo estudié. Efectivamente, supongo que al enfrentarme a esta obra tan grande, verdaderamente solamente puedo centrarme en ella. Y esto era algo importante que ellos querían, que no hubiera un punto focal, sino que nos centráramos en toda la obra como tal. Y creo que esto de verdad despierta nuestro inconsciente. En mi caso personal, yo utilicé la referencia de Clifford Steele para el estudio del óxido, que era un campo que me gustaba mucho por cómo los colores cambiaban y se tornaban. Finalmente, les agradezco por este tiempo donde pudimos estudiar un poco más de Clifford Steele y finalizo con la frase, puedes apagar las luces, pero las pinturas pueden prender su propio fuego. Y ojalá que cada una de nuestras pinturas verdaderamente prenda fuego en el inconsciente de cada una de las personas que las veamos. Les dejo aquí la bibliografía utilizada. Muchas gracias.